Psicodélicas tardes para todes y todis. Acá estoy yo, Saurio, con más información que nunca pediste y que no te va a servir de nada en la vida saberla. Porque, honestamente, ¿cuántas veces te pasó haber dejado pasar más tiempo que el recomendable entre video y video y que la misma persona de antes te diga: ¿No te parece que ya es momento de que me cuentes cómo fue que se desarrolló el calendario tal como lo conocemos? Probablemente nunca, y es por eso que desde ya te aviso que es inútil que lo sepas. El calendario que utilizamos nosotros es el calendario gregoriano, que es un ajuste del calendario juliano, que a su vez era un ajuste del calendario republicano romano, que a su vez era un ajuste del calendario tradicional romano, que a su vez era... bueno, no sabemos qué era. Según los romanos, fue su primer rey, Rómulo, quien inventó el calendario. Claro, la existencia histórica de Rómulo es dudosa. Así que vaya uno a saber quién inventó realmente el antiguo calendario romano o si este calendario realmente existió. Como sea, diversos autores romanos dicen que este era un calendario lunar de 10 meses con una duración total de 304 días. El año empezaba en Martius, porque era el mes dedicado a Marte, el dios patrono de Roma. El segundo mes era Aprilis. Según algunos se llama así por Apru, que es como los etruscos llamaban a la diosa Venus. Según otros, porque era el mes en que las flores se abrían en primavera, o sea, Aperire. El tercer mes era Maius. El nombre puede relacionarse tanto con la diosa Maia, que era la corporalización del crecimiento, o con los mayores, los ancestros. Como sea, la raíz etimológica es la misma. El cuarto era Iunius. Nuevamente, no está claro si el nombre es por la diosa Juno o Juno, o por los juniores, los jóvenes. De todos modos, la raíz también es la misma. Después la cosa se ponía más sistemática y menos original, porque los meses se llamaban por su ubicación en el calendario: Quintilis, Sextilis, Septembris, Octobris, Novembris y Decembris. Sí, básicamente como lo llamamos ahora, con las variaciones lógicas que lo hacemos en castellano y no en latín. Volviendo al calendario tradicional romano, ¿qué pasaba cuando se acababa diciembre? ¿Saltaban directamente a marzo? No realmente. La verdad es que no sabemos muy bien por qué la existencia del calendario romulano es dudosa, ya que todas las fuentes que tenemos de referencia sobre él son de autores romanos muy posteriores en el tiempo y que no se ponen muy de acuerdo en cómo funcionaba el calendario. Aparentemente había un bache sin nombre de 50 días más o menos que correspondía al invierno. Pero tal vez sí se saltaban de diciembre a marzo y las estaciones iban desfasando con el tiempo. La verdad es que no lo sabemos. Para evitar este desplazamiento y esta ambigüedad, según la leyenda, el segundo rey de Roma, Numa Pompilio, introdujo los meses de Januarius y Februarius al final del calendario. Januarius se llamaba así en honor al dios Jano y Februarius al dios Februus, el dios de la purificación. Y por eso en este mes se llevaba a cabo la Februa, que era un ritual de purificación previo al inicio del nuevo año que se realizaba más o menos en nuestro 15 de febrero. También, por influencia del calendario griego, Numa Pompilio estableció que el mes lunar duraba 29 días y un cuarto, lo que hizo que todos los meses duraran 29 días con algunas excepciones. Martius, Maius, Quintilis y Octobris tenían 31 y Februarius 28. Esto da, si hacen las cuentas, un año de 355 días. Y de ahí viene la razón por la que Februarius tenía 28, ya que el año debía tener un número impar de días. Mira que sos complicado, Pero si es sencillo, si quieres te lo explico de vuelta. Cortala con el mansplaining, ¿querés? Para los antiguos romanos los números pares eran de mala suerte, por lo que si Februarius tenía 29 días, el año quedaba con 356, y eso era de muy mal augurio. La única solución que se les ocurrió fue decir que hubiese un mes mufa que tuviese 28 días. Y ese mes mufa fue Februarius. Y en cierto modo tenía sentido. Februarius era el último mes del año
En él se celebraban unas cuantas festividades que tenían que ver con la muerte o con la noción de finalidad, y recibía su nombre de Februs, que era el dios etrusco del inframundo. Sí, ya se estarán diciendo que esto de los números pares no tiene mucho sentido y que contradicen todo lo que les conté sobre el calendario romulano, que tenía un número par de días y muchos meses de 30. La verdad es que no sé qué decirles. Quizás en la época de Rómulo no existía esta superstición contra los números pares y sí en la de Numa Pompilio. O quizás el calendario romulano nunca existió y es una invención de autores posteriores. Vaya uno a saber, yo solo repito la información que recolecté por ahí. Ahora bien, todos sabemos que el año solar dura 365 días y un cuarto. En realidad un poquito menos que un cuarto, como vamos a ver más adelante. Pero por ahora quedémonos con que la diferencia entre el calendario solar y el calendario de Numa Pompilio eran 10 días y un cuarto. No hace falta ser un genio matemático para darse cuenta de que a la larga las estaciones se van a ir corriendo con respecto al calendario. Haciendo una cuenta simple, vemos que cada 4 años vamos a tener un déficit de 41 días. Y que cada 9 años las estaciones se nos van a correr 3 meses para adelante. Pero esto último no es lo que Numa Pompilio tuvo en cuenta, sino los 41 días que faltaban. La solución fue el mes Intercalaris o Mercedonius, que se agregaba año por medio entre Februarius y Martius. En el segundo año del ciclo de 4, Mercedonius tenía 22 días y en el cuarto tenía 23. Nuevamente, no hace falta ser un genio matemático para darse cuenta que así, en lugar de tener 41 días de menos, uno tiene 4 días de más, por lo que la solución fue recortarle 5 días a Februarius, que cada 2 años quedaba con 23 días. Sí, ya sé, se estarán preguntando por qué en lugar de quitarle 5 días a Februarius, no hicieron que Mercedonius tuviera 20 o 21 días. La explicación es muy simple. Muy simple si uno piensa como un romano, claro. Porque el 23 de febrero era la festividad de la Terminalia, dedicada a Terminus, que era el dios de los bordes y las fronteras, por lo que les pareció que era buena idea que el año terminara ahí, y que el mes extra estuviera antes del comienzo del siguiente año. Según Tito Livio, este sistema de intercalación era equivalente al ciclo metónico que se utilizaba, y se sigue utilizando, en los calendarios lunisolares de griegos, babilonios y hebreos. Un ciclo metónico es un periodo de 19 años, después del cual las fases de la luna caen en el mismo momento del año, lo que permite sincronizar el calendario lunar con el calendario solar al intercalar meses cada ciertos años. Como se podrán imaginar, el ciclo metónico es usado para calcular la fecha de la Pascua. Pero no nos adelantemos, sigamos todavía con los romanos. Ahora bien, pese a que las cuentas que les mostré hace un rato, en teoría ajustaban el calendario, lo cierto es que intercalar cada 2 años un Mercedonius de 22 o de 23 días no solucionaba los problemas y seguía produciéndose el desfasaje entre el calendario solar y el lunar. Para resolver este problema, lo que se hizo fue crear un ciclo de 24 años, en los que en cada año par, Februarius tenía 23 días. En los primeros 16 años del ciclo, se intercalaban un Mercedonius de 27 y luego otro de 28. En los 8 años restantes, Mercedonius siempre tenía 27, pero no se intercalaba en el año 24, pese a que correspondía. Raro y complicado como suena, este método ajustaba con mucha precisión el asunto, como puede verse en la ecuación. De todos modos, quienes nos cuentan cómo se llegó a esta solución fueron 2 escritores romanos muy posteriores al asunto en sí, llamados Censorino y Macrobio. Así que bueno, hay que tomar todo esto con pinzas. Claro, todo muy lindo y prolijo en el papel, pero lamentablemente en la práctica la gente a cargo de manejar los calendarios romanos no eran matemáticos sino pontífices, es decir, sacerdotes y políticos. Por lo que Mercedonius se intercalaba cuando les convenía a esta gente, o simplemente cuando se acordaban hacerlo. Y así los años duraban lo que la gente en el poder creía conveniente que tenían que durar. Este año toca Mercedonius, ¿no? No estoy seguro. Bueno, por la duda, meto uno en el calendario. Me parece bien. Así me quedo un mes más en mi cargo.
Para el año 46 a.C. era tal la confusión que Julio César, en su rol de pontífice máximo, decidió que era un buen momento para dejarse de joder con tanto malabarismo matemático y de hacer un calendario más racional en el cual la sincronización con el Sol no dependiera de la intervención humana. Por supuesto, antes de hacer la modificación, Julio César aprovechó los beneficios del viejo sistema y es por eso que el año 46 a.C. tuvo 3 meses intercalares y duró 445 días. Antes de meternos de lleno con la reforma juliana, voy a contarles otra particularidad del calendario romano que podría haber contado en otro momento, pero lo estoy contando ahora, así que escúchenlo. Además de todas las rarezas de los meses intercalares, los romanos tenían una particular manera de numerar los días del mes. Al primer día del mes lo llamaban calenda. De aquí viene obviamente la palabra calendario. Nona era el quinto día del mes, excepto en Martius, Maius, Quintilis y Octobris, que era el séptimo día. Idus era el día 13, salvo los meses mencionados, que era el día 15. Por ejemplo, Calendis y Januaris era el 1 de enero y Nonis Octobribus era el 7 de octubre. Los días inmediatamente anteriores y posteriores a estas fechas fijas se indicaban con los adverbios pridie y postridie. Por ejemplo, pridie nonas martias era el día anterior a las nonas de Martius, es decir, el 6 de marzo, mientras que el postridiu idus apriles era el 14 de abril. El resto de los días se indicaba contando cuánto faltaba hasta la fecha fija más próxima y se le agregaba ante diem, o sea, antes del día de. Por ejemplo, el ante diem octavum calendas Januarias era el 25 de diciembre porque es el octavo día antes de las calendas de enero. El 25 de diciembre es el séptimo día, no el octavo. No según los romanos, que contabilizaban al día de referencia como primer día. Mirá vos. Por eso el 2 de marzo era el ante diem sextus nonas martias y no el ante diem quintum nonas martias. Sí, una demencia total. Y como se darán cuenta, los días de la segunda mitad del mes se denominaban en referencia al mes siguiente. En fin, volvamos al calendario juliano. Ya se van a dar cuenta por qué esta interrupción venía al caso. ¿O no? Cuando Julio César anduvo por Egipto, se encontró que allí tenían un excelente calendario solar sin todos los problemas que tenía el calendario romano. Así que Julio César le encargó a Sosígenes de Alejandría que le diseñara un calendario. Y lo que hizo Sosígenes fue tomar el viejo calendario romano, mezclarlo con el calendario fijo de los egipcios y agregarle el conocimiento griego de que el año solar duraba 365 días y cuarto. A raíz de esta reforma se le agregaron 2 días a Januarius, Sextilis y Decembris y un día a Aprilis, Iunius, Septembris y Novembris. Como puede verse, es la duración actual de los meses. La interpretación de que a febrero le fueron quitando días para agregárselos a julio y agosto es lamentablemente falsa. Tenía 28 días antes del calendario juliano y siguió teniendo 28 días después. Así, el año quedaba de 365 días exactos. Algo había que hacer con el cuarto de día extra, por lo que se decidió que cada 4 años se intercalara un día en Februarius. Pero, para continuar con la tradición de la locura romana, este día extra no se agregó al final de Februarius, como sería lo lógico, sino entre el 23 y el 24, o sea, después de la terminalia. Y más que un día extra, lo que hacía era convertir al 24 de Februarius en un día doble. Como el 24 de Februarius, según la nomenclatura romana, era el ante diem sextus calendas martias, esta segunda mitad del día doble se llamó ante diem bis sextus calendas martias. Y es por eso que el año en que contenía este día doble se llamó annus bis sextus. Y de allí que hablemos de año bisiesto. Y así fue como Julio César le dio a los romanos un calendario más o menos racional. Pero hasta los mejores planes pueden fallar. Como todos sabemos, un año después de introducir sus modificaciones al calendario, Julio César fue asesinado. Y, como todos sabemos, estar muerto suele ser un escollo muy grande a la hora de controlar que las cosas salgan como uno las pensó.
Oiga, don César, ¿cada cuánto eran los bisiestos? No contesta. Y bueno, veremos sobre la marcha. La cuestión es que los pontífices que vinieron después de Julio César, siguiendo la costumbre romana de incluir al punto de partida en la cuenta, empezaron a meter los años bisiestos cada 3 años en lugar de cada 4. Lo que hizo que en los 36 años siguientes hubiese 12 años bisiestos en lugar de los 9 que tendrían que haber. Por suerte se avivaron a tiempo y en el año 8 a.C., César Augusto decretó que en los siguientes 12 años no iba a haber bisiestos, como para compensar los 3 días extras que este error había agregado. Y desde ese entonces el calendario juliano funcionó tal como se lo había diseñado, que no estaba mal salvo un pequeño errorcillo del que hablaremos en un rato. Pero antes, otro paréntesis en el que hablaremos de julio, de agosto y de otros cambios en los nombres de los meses que por suerte no quedaron. Los meses, como ya vimos desde que hablamos del calendario de Numa Pompilio, se llamaban igual que los llamamos ahora, excepto que en latín. En el año 44 a.C., Marco Antonio, que era la mano derecha de Julio César y quien se había hecho cargo del gobierno cuando lo mataron, decidió renombrar en su honor a Quintilis como Iulius, porque era el mes en el que Julio César había nacido. Más tarde, en el 8 después de Cristo, en un rapto de vanidad, Cayo Octavio, el sobrino nieto de Julio César y que gobernaba como emperador bajo el nombre de César Augusto, decidió que Sextili debería honrarlo a él y lo llamó obviamente Augustus. Y así quedamos con los nombres de los meses tal como los usamos ahora. Otros emperadores también quisieron hacer la misma jugarreta egolátrica. Calígula renombró a Septembris como Germanicus, en honor a su padre. Nerón llamó a Aprilis como Neronius, Maius como Claudius y Iunius como Germanicus. Domiciano volvió a hacer que Septembris fuera Germanicus y Octobribus se llamase Domitianius. Comodo fue más allá y rebautizó todos los meses del año usando sus nombres y apelativos. Por suerte, o no, ninguno de estos cambios perduró después de las muertes de estos emperadores. En fin, volvamos al calendario juliano y veamos por qué se lo reemplazó por el gregoriano. Como dije, el calendario juliano estaba basado en la observación de que el año solar dura 365 días y un cuarto. Pero en realidad dura un poquito menos. El número no es constante por fenómenos astronómicos como la precesión y por las perturbaciones en el movimiento de la Tierra. Pero en los calendarios civiles actuales, el número se considera 365,2425 y en los astronómicos 365,2422. O, para ponerlo en unidades más cómodas, 365 días, 5 horas, 49 minutos y 12 segundos, o 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. O sea, que el calendario juliano tenía unos 11 minutos de más con respecto a la realidad. Que no parece gran cosa, pero con el correr del tiempo, los minutos se van transformando en horas y las horas en días y, bueno, se produce un desfasaje. Y si encima al asunto le metemos el tema de la religión, la cosa se complica bastante. Desde que se oficializó el cristianismo, el calendario juliano solo se utilizaba en el ámbito de lo civil. Paralelamente funcionaba el calendario litúrgico, que regulaba cuándo eran las ciertas festividades religiosas, como por ejemplo el día de tal o cual santo, o en casos más importantes, la Pascua, que fue lo que precipitó la reforma gregoriana. En el año 325, el Concilio de Nicea determinó que la Pascua debía celebrarse el domingo siguiente a la luna llena posterior al equinoccio de primavera del hemisferio norte, que ese año había caído el 21 de marzo. Eso de fijarla a un evento preciso era una buena idea, especialmente siendo la Pascua una fecha regida por un calendario lunar, porque la metía en un ciclo metónico que, como vimos, le da una regularidad de 19 años al asunto. Claro, el problema eran esos 11 minutos menos en la duración estimada del año. 11 minutos menos que al cabo de aproximadamente 131 años se convertían en un día menos, o sea que el equinoccio ocurría un día antes. El desfasaje se comenzó a notar a partir del siglo VIII, y desde ese entonces se tenía la noción de que había que ajustar el calendario, pero lamentablemente
no se contaba con el instrumental astronómico adecuado. Para el año 1582, el desfasaje ya se había vuelto insostenible y el equinoccio ya estaba ocurriendo 10 días antes de lo esperado, o sea que caía el 11 de marzo. Dado que la regularidad es de suma importancia para el calendario litúrgico, se hizo necesario ajustar el calendario civil para que el equinoccio de primavera cayese siempre el 21 de marzo. Así que el Papa Gregorio XIII mandó formar una comisión del calendario para realizar estos ajustes. Los dos astrónomos principales de esta comisión fueron Cristóbal Clavio y Luis Lilio, quienes se basaron en las tablas alfonsíes del siglo XIII, un informe de 1515 de la Universidad de Salamanca y otras observaciones astronómicas propias ajenas para diseñar un calendario más exacto. La solución fue, de movida, que se saltaran 10 días para que la numeración de las fechas volviera al estado deseado. Así, del 4 de octubre se saltó al 15 de octubre de 1582. Y después se definió que los bisiestos deberían ser 97 cada 400 años en lugar de 1 cada 4. O, en forma más simple, los años divisibles por 100 no son bisiestos, salvo que se puedan dividir por 400. Y esto arregló el desfasaje casi a la perfección. Casi, porque el calendario gregoriano tiene un desfasaje de 26 segundos, que entre 1323 años se acumulan y se convierten en un día extra. Pero como para el año 4905 ninguno de nosotros va a estar allí, ¿qué nos importa? Es problema de ellos, no nuestro. Obviamente, la reforma de Gregorio XIII se originaba en una bula papal y por eso no tenía ninguna autoridad sobre el calendario civil de ningún país, excepto en los estados pontificios. Así que la adopción de la reforma dependía de la voluntad de los reyes y gobernantes de turno. Los países católicos fueron los primeros en adoptarla, en especial España, Portugal e Italia. En los países protestantes y ortodoxos, el calendario gregoriano tardó bastante más en ser aceptado. Y en los países no cristianos muchísimo más, como es lógico. Y como los seres humanos no se quedan tranquilos, han habido muchísimas propuestas para reformar al calendario gregoriano en algo mucho más racional. La propuesta más revolucionaria ocurrió justamente durante la Revolución Francesa. El calendario republicano francés se utilizó entre 1792 y 1806. Fue diseñado por el matemático Gilbert Rome junto a los astrónomos Joseph Jérôme de Lalande, Jean-Baptiste Joseph Delambre y Pierre-Simon Laplace. El poeta Fabre de Langlantin fue quien le puso los nombres a los meses y a los días. Su innovación más interesante es que se basaba en el sistema decimal. Tenía 12 meses de 30 días divididos en 3 décadas o semanas de 10 días. A estos 360 días se le agregaban 5 días más o 6 en los bisiestos. Primero fueron conocidos como sansculótides y luego como les jours complémentaires. El año comenzaba en el equinoccio de otoño, por lo que no era una fecha fija, sino que, dependiendo del año, caía en nuestros 22, 23 o 24 de septiembre. Los nombres de los meses hacían referencia a fenómenos naturales y a la agricultura. Y los días, en lugar de asociarse a santos como en el gregoriano, se asociaban a minerales, vegetales, animales y herramientas. Y comenzaban a contar los años a partir del 22 de septiembre de 1792, es decir, unos meses después de la toma de la Bastilla. Obviamente sería todo lo racional y poético que uno quiera, pero el calendario revolucionario francés no tuvo mucha aceptación. Es que estaba a contrapelo de los ciclos lunares, a nadie le hacía gracia tener un día de descanso cada 10, estaba muy atado al clima y a la geografía de la Francia continental, los bisiestos no estaban muy bien calculados y la Iglesia Católica se opuso rotundamente a que le quitaran el santoral y el control sobre los feriados. Así que en 1805, por estos y por otros motivos, Napoleón abolió el calendario republicano francés, luego de 12 años de uso. La Comuna de París lo resucitó por apenas 18 días en 1871. Otro calendario alternativo al gregoriano fue el calendario positivista, propuesto primero por el sacerdote Marco Mastrofini en 1834 y luego en 1849 por Augusto Comte. Ambos calendarios tenían 13 meses de 28 días cada uno, a los que se le agregaban un día extra o 2 en los bisiestos, fuera del esquema de las semanas y los meses.
en los que se conmemoraban respectivamente a los muertos y a las mujeres. En este calendario todos los meses comenzaban el mismo día de la semana. En el de Mastrofini eran los domingos y en el de Comte los lunes. Y así, en el de Mastrofini todos los viernes eran 13 y en el de Comte todos los domingos eran 7. En el calendario de Mastrofini los meses tenían nombres relacionados con la astronomía y en el de Comte con grandes personalidades de la historia, ya sean héroes o villanos. También los días estaban dedicados a personajes históricos, reemplazando el santoral católico. Estaban agrupados según la característica del personaje del mes. Por ejemplo, en el mes de Homero, los días se llamaban como poetas de la antigüedad, y en el mes de Villat, como científicos modernos. Obviamente, ninguno de los calendarios tuvo mucha aceptación, en especial el de Comte, con sus nombres de personalidades. Con esta misma idea, pero sin cambiar los nombres tradicionales de los meses, en 1930 Elizabeth Achelis creó el calendario mundial. El calendario está organizado en 4 trimestres de 91 días. El primer mes tiene 31 y los otros 2 30. Nuevamente, el día faltante se agrega al final del año y está fuera del ciclo semanal. En los bisiestos se agrega otro día también fuera de la semana a finales de junio. Este calendario se inicia en domingo y tiene una regularidad similar a la del positivista, es decir, el mismo número siempre cae el mismo día. Claro que se repite cada 3 meses en lugar de cada uno. Este calendario tiene obvias ventajas sobre el gregoriano. La más evidente es que no hay necesidad de andar imprimiendo un calendario todos los años. Es más, con imprimir el primer trimestre basta y sobra, ya que se repite 4 veces. De hecho, las Naciones Unidas en la segunda mitad del siglo XX estuvieron considerando seriamente su adopción. Y si no lo hicieron fue porque se metieron las religiones abrahámicas, o sea, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, a las que no les hizo ninguna gracia el día extra que se agregaba a fin de año o a fin de junio, los bisiestos, porque creaba semanas de 8 días y así iba totalmente en contra de eso del séptimo día descansó. ¿Qué le vamos a hacer? Es el mundo en el que vivimos. Y ya está. En otro video les cuento por qué numeramos los años como los numeramos. Mientras tanto, ayúdenme yendo a cafecito.app/saurio o a patreon.com/esinútilquelosepas. Y también suscríbanse al canal, denle me gusta a este video, denle me gusta a todos los videos, hagan clic en la campanita para que les avise cuando subo nuevo material y recomiéndenle, es inútil que lo sepas, a tus amigos, a tus enemigos, a la gente que no consideras ni amigo ni enemigo, a los que lavan los autos antes de la tormenta, a los que lavan los autos después de la tormenta, a los que coleccionan historietas argentinas de los años 50, a los camiones que obturan la ruta 5 y no te dejan llegar nunca a Buenos Aires, a todo el mundo, recomiéndenles, inútil que lo sepas. Y eso, pórtense bien y si se van a portar mal, que nadie se entere.